Hay historias de amor que conmueven a toda la industria del entretenimiento. Y esta vez el nombre que sorprendió a la audiencia fue Guillermo Capetillo. Tras 2 años de silencio y alejado de las cámaras, el famoso actor finalmente admitió lo que nadie se atrevía a creer: vive una vida amorosa secreta y ha vuelto a ser padre. Bienvenidos a nuestro canal donde contamos las historias más honestas, emotivas y sorprendentes del mundo de los artistas latinos. En el video de hoy exploraremos la particular trayectoria de Guillermo Capetillo desde un pasado lleno de altibajos en su carrera y vida amorosa, hasta su valiente decisión de abrir su corazón de nuevo a una edad en la que muchos creían que el amor había terminado. Durante mucho tiempo, Guillermo Capetillo eligió el silencio. Mientras los rumores sobre su vida sentimental crecían, él permanecía firme en su decisión de mantener su privacidad. Pero un día, casi sin previo aviso, el actor rompió ese silencio con una sola frase que estremeció al mundo del espectáculo. Sí, estoy enamorado. Y acabo de ser padre otra vez. Aquellas palabras dichas con una mezcla de nerviosismo y orgullo se propagaron como fuego entre los medios, sorprendiendo incluso a sus más fieles admiradores. No era la primera vez que Guillermo ocupaba los titulares, pero sí la primera en que lo hacía por algo tan íntimo, tan humano. A sus 63 años, el galán de telenovelas que conquistó a generaciones enteras con su porte elegante y su mirada profunda volvía a sonreír, y esta vez no por un papel ni por una alfombra roja, sino por amor. Las cámaras comenzaron a buscarlo por todos lados. Algunos periodistas creían que se trataba de una estrategia de publicidad, otros insinuaban que todo era una invención. Pero quienes conocen a Guillermo saben que nunca ha sido hombre de escándalos ni de artificios. Siempre ha sido discreto, reservado, casi misterioso. Por eso cuando decidió hablar el impacto fue doble. La noticia era real y venía acompañada de una felicidad que no se podía fingir. En la breve declaración que ofreció su voz temblaba ligeramente. Contó que su pareja, una mujer a la que conoció hace 2 años alejada del medio artístico, lo había acompañado en un proceso de transformación profunda. Ella me devolvió la fe en la vida, en la ternura, en la familia. Y ahora juntos tenemos lo más hermoso que podía soñar un hijo. Los fanáticos no podían creerlo. En redes sociales, los mensajes de sorpresa se mezclaban con los de emoción. Muchos celebraban que después de tantos años de soledad y distancia, Guillermo finalmente hubiera encontrado el amor verdadero. Otros, sin embargo, no dejaban de preguntarse: ¿quién era esa mujer que había conquistado el corazón del actor más enigmático de México? Pero lo cierto es que detrás de esa confesión no había espectáculo ni guión preparado. Había una historia de vida, de caída y renacimiento. Guillermo hablaba desde un lugar de sinceridad que pocas veces se ve en el mundo del entretenimiento. Y aunque sabía que las críticas no tardarían en llegar, no le importó. Había esperado demasiado tiempo para ocultar lo que su corazón ya no podía callar. Mientras las cámaras buscaban una imagen suya con la madre de su hijo, él decidió alejarse del ruido mediático. No quería exponer a su familia ni convertir ese momento sagrado en un espectáculo. No necesito demostrarle nada a nadie, dijo en una entrevista corta. Lo que tengo hoy me basta amor, paz y la oportunidad de ser padre de nuevo. Esa serenidad contrastaba con la intensidad con que se difundía la noticia. Los medios revivían imágenes del pasado, comparaban rostros, buscaban pistas. Pero Guillermo parecía estar en otra frecuencia, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Las apariciones públicas se volvieron escasas, sus redes sociales permanecieron casi en silencio. Solo una foto publicada semanas después lo mostró con un sombrero de ala ancha mirando el atardecer junto a una cuna blanca. La imagen no tenía descripción, solo un corazón. Y fue suficiente. Porque en el fondo todos entendieron el mensaje no era solo el anuncio de una paternidad tardía, sino la declaración de un renacer personal. Guillermo no solo estaba celebrando la llegada de un hijo, sino también la posibilidad de volver a amar sin miedo, de construir una nueva familia desde la calma y la madurez. Esa confesión que comenzó como un rumor se convirtió en un símbolo. Muchos lo llamaron el regreso del amor, otros dijeron que era la prueba de que nunca es tarde.
Pero para Guillermo no se trataba de demostrar nada. Se trataba simplemente de vivir. Y así, sin estridencias ni discursos, aquel hombre que alguna vez fue el galán más deseado de la televisión mexicana, volvió a capturar el corazón de todos. Esta vez no por sus ojos azules o su voz pausada, sino por su honestidad y por la forma sencilla en que recordó al mundo que el amor no tiene edad, ni horario, ni guión. Después de décadas de fama, aplausos y cámaras, Guillermo Capetillo experimentó una sensación que pocos imaginaban posible en alguien como él, el vacío. Durante años su nombre fue sinónimo de éxito. Protagonista de telenovelas legendarias, galán de mirada intensa, admirado por millones. Pero cuando las luces se apagaron y el bullicio del set desapareció, se encontró cara a cara con una soledad que lo envolvía lentamente sin hacer ruido. El retiro no fue una decisión planeada, sino una necesidad. Guillermo sentía que ya no podía seguir interpretando papeles sin sentido, que la fama había comenzado a robarle algo más valioso que el tiempo, la paz interior. Así que un día cualquiera, sin grandes anuncios ni despedidas, desapareció de los reflectores. Dejó atrás los foros, los trajes impecables y los micrófonos, y se refugió en el silencio. En esa titanesca etapa la prensa especuló todo tipo de cosas, que estaba enfermo, que se había arruinado, que había huido del país. Pero la verdad era mucho más simple y al mismo tiempo más profunda. Guillermo necesitaba reencontrarse consigo mismo. Las decepciones amorosas, los desengaños profesionales y la constante exposición mediática lo habían desgastado. Quería volver a sentir la vida sin la presión de las cámaras, sin el ruido del éxito. Se mudó a las afueras de la ciudad, a una casa rodeada de árboles y montañas. Allí, entre el canto de los pájaros y el silencio del amanecer, comenzó su proceso de sanación. Aprendió a disfrutar de lo simple, un café caliente, un paseo al atardecer, el sonido de la lluvia golpeando el techo. Por primera vez en muchos años, no tenía que ser Guillermo Capetillo el actor, sino simplemente Guillermo el hombre. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en los que la nostalgia lo vencía, en los que extrañaba los aplausos, las grabaciones, la adrenalina del escenario. Pero con el tiempo comprendió que aquella pausa no era una pérdida, sino una oportunidad. A veces uno tiene que desaparecer un poco para volver a encontrarse, escribió en una nota personal que nunca publicó, pero que sus amigos más cercanos recuerdan con cariño. Durante esa etapa, Guillermo también se distanció de los amores fugaces. Después de varios fracasos sentimentales, decidió cerrar su corazón. No porque dejara de creer en el amor, sino porque no quería seguir buscando algo que no llegaba. No es que no crea en el amor, me cansé de buscarlo donde no estaba, solía decir. La soledad que al principio le pesaba se convirtió con el tiempo en su aliada. Pasaban los meses y su vida se volvió más tranquila. Leía mucho, cuidaba de sus animales y dedicaba horas enteras a la música, su otra gran pasión. Aprendió a tocar nuevas piezas en guitarra, compuso canciones que hablaban del tiempo del silencio del amor perdido. Y aunque pocas veces las compartió en cada acorde, dejaba una parte de su historia, de su alma. Sin embargo, la vida siempre tiene una forma curiosa de sorprender cuando uno menos lo espera. Justo cuando Guillermo había aceptado que la soledad sería su compañera permanente, algo, o mejor dicho, alguien cambió su rumbo por completo. En un evento pequeño, casi casual, conoció a una mujer que no tenía idea de quién era él. No lo reconoció por sus novelas, no lo miró con admiración ni con interés superficial. Solo lo escuchó, lo observó con atención genuina y le habló como a cualquier persona. Aquella sencillez, aquella naturalidad lo desarmaron. Esa conversación que comenzó con risas tímidas y comentarios sobre el clima se convirtió en el inicio de algo mucho más profundo. Pero en ese momento Guillermo no lo sabía. Solo sintió algo que hacía mucho no experimentaba: curiosidad por alguien más. Esa chispa silenciosa y cálida fue el primer paso hacia su renacimiento emocional. Aún sin imaginarlo, la vida le estaba preparando un nuevo capítulo 1 que le recordaría que incluso después de los inviernos más largos, siempre llega la primavera. Fue una tarde cualquiera de esas en las que el sol se filtra entre los árboles y el aire parece más liviano.
Guillermo había aceptado asistir a una pequeña reunión organizada por un amigo sin grandes expectativas. No buscaba compañía, ni mucho menos amor. Lo suyo era la tranquilidad, el silencio, las rutinas que había construido para mantenerse en paz. Pero aquella tarde, el destino tenía otros planes. Entre las risas y las conversaciones cruzadas la vio. No era una mujer famosa, ni una figura del espectáculo. Era alguien común con una mirada serena y una sonrisa que irradiaba luz. No necesitó decir mucho, bastó un cruce de miradas para que algo en él se moviera. Aquella chispa que creía extinguida desde hacía años volvió a encenderse. El primer intercambio fue sencillo. Hablaron de música, de libros, de la belleza, de lo simple. Ella no sabía mucho sobre su carrera, ni parecía impresionada por su pasado como actor. Y eso fue lo que más le atrajo. Por primera vez en mucho tiempo, Guillermo sintió que alguien lo miraba sin etiquetas, sin expectativas, sin el peso de un nombre. Solo lo veía a él, al hombre, no al personaje. Esa noche, al regresar a casa, pensó en ella más de lo que hubiera querido admitir. Intentó convencerse de que era solo una charla agradable, un encuentro pasajero. Pero los días pasaban, y su mente volvía una y otra vez a esa conversación. Había algo en su forma de hablar, en la calma con la que escuchaba, que lo desarmaba. Volvieron a encontrarse poco después. Esta vez sin intermediarios ni formalidades, caminaron por un parque cercano. Ella le habló de su vida con naturalidad, su trabajo, sus sueños, las pérdidas que también había vivido. Y cuando le preguntó por él, Guillermo se sorprendió al verse contando cosas que nunca antes había compartido con nadie. Habló de su retiro, de su miedo a la soledad, de las heridas que aún no terminaban de cerrar. Ella no lo interrumpió, no lo juzgó, solo lo escuchó. Aquella conexión fue creciendo de manera inesperada. No hubo declaraciones, ni promesas apresuradas. Era una relación tejida con paciencia, con ternura. Guillermo redescubrió lo que era reír de verdad, lo que era esperar un mensaje, lo que era sentir el corazón acelerarse sin miedo. Y poco a poco su vida volvió a llenarse de color. Sus amigos más cercanos notaron el cambio. Ya no hablaba con la melancolía de antes, ni se refugiaba tanto en el aislamiento. Volvía a salir a disfrutar del presente. Algunos incluso bromeaban diciendo que se había rejuvenecido 10 años. Él solo sonreía sin confirmar ni negar. Pero en el fondo sabía que esa mujer había llegado justo a tiempo, cuando más lo necesitaba. Con el paso de los meses, la relación se consolidó. No fue un amor de película con gestos exagerados o promesas imposibles. Fue un amor maduro, sereno, hecho de respeto y complicidad. Juntos encontraron equilibrio. Ella le aportó frescura y esperanza. Él le ofreció protección y sabiduría. No necesitaban decirlo. Se entendían con miradas, con silencios, con gestos pequeños que decían mucho más que las palabras. Para Guillermo aquello no era solo una relación. Era una segunda oportunidad con la vida. Había comprendido que no hacía falta tener 20 años para volver a amar, ni fama ni fortuna para sentirse pleno. Lo único necesario era tener el valor de abrir el corazón, incluso después de haber sido herido. Sin saberlo aún, ese amor no solo lo transformaría a él, sino que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Porque de ese encuentro casual nacido en un día cualquiera, surgiría lo que pronto se convertiría en el milagro más grande de su vida, el nacimiento de su hijo. El amor, cuando es verdadero, no entiende de edades, ni de apariencias, ni de juicios ajenos. Sin embargo, eso no impidió que el mundo reaccionara con sorpresa, y en algunos casos con dureza, cuando Guillermo Capetillo decidió hacer pública su relación. En una sociedad acostumbrada a etiquetar la diferencia de edad entre él y su pareja, se convirtió en tema de conversación. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos llenos de cariño, otros cargados de malicia. Pero Guillermo, sereno como pocas veces antes, decidió no esconderse más. «Ya no estoy en edad de fingir», dijo en una entrevista breve. «Si algo he aprendido es que el amor que llega después de los golpes es el que más vale la pena proteger». Su tono era tranquilo, pero cada palabra pesaba. No estaba justificándose,
Estaba afirmando su derecho a ser feliz sin permiso de nadie. La mujer que conquistó su corazón también enfrentó las críticas. Algunos la señalaban de oportunista, otros decían que buscaba fama. Pero ella, lejos de responder con rabia, eligió el silencio digno, el mismo que había aprendido de Guillermo. La gente siempre va a hablar, le dijo una noche mientras caminaban por la playa. Pero nosotros sabemos quiénes somos. Eso basta. Y era verdad. Lo que vivían era genuino. No se trataba de una aventura ni de un capricho tardío, sino de una conexión profunda forjada en los momentos simples. Un desayuno juntos, una caminata en silencio, una carcajada en medio del cansancio. El amor que compartían no tenía la urgencia de los amores jóvenes, pero sí la fuerza de los que han aprendido a resistir. El actor, acostumbrado durante años a interpretar papeles de galán, descubrió que el verdadero romance no estaba en las grandes declaraciones, sino en los detalles cotidianos. En la manera en que ella le tomaba la mano sin decir nada, en cómo lo esperaba al final de una jornada, en la paz que sentía al mirarla. Nunca había sentido algo tan tranquilo y tan intenso al mismo tiempo, le confesó a un amigo cercano. Pero esa tranquilidad no llegó sin costo. Los medios, al enterarse de la relación, comenzaron a escarbar en su vida privada. Paparazzi lo seguían, inventaban titulares, distorsionaban la historia. Guillermo, fiel a su carácter reservado, optó por apartarse de todo eso. Decidió que su amor no sería material de prensa, sino una experiencia íntima sagrada. Por eso, cuando los periodistas lo abordaban, respondía siempre con la misma frase: «No tengo nada que esconder, pero tampoco nada que vender». Con el tiempo, el ruido mediático empezó a desvanecerse. Las personas comprendieron que no había escándalo alguno, solo un hombre maduro y una mujer que se amaban sinceramente. Y en ese proceso, Guillermo descubrió una nueva libertad, la de vivir sin miedo al qué dirán. Después de décadas siguiendo las expectativas del público, ahora seguía solo su corazón. A medida que pasaban los meses, su vínculo se fortalecía. Compartían proyectos, sueños, y sobre todo una ilusión que iba creciendo en silencio, la de formar una familia. Al principio, ninguno de los dos se atrevía a hablarlo abiertamente. Guillermo, consciente de su edad, dudaba de que fuera posible. Ella, con una fe serena, siempre le decía: «Las bendiciones llegan cuando el alma está lista, no cuando el calendario lo dice». Y tenía razón. Un día, aquella bendición se manifestó de la forma más inesperada: la noticia de que serían padres. La emoción fue indescriptible. Guillermo, incrédulo al principio, rompió a llorar cuando escuchó el latido del corazón de su hijo por primera vez. «Pensé que ya lo había vivido todo», dijo después, «pero ese sonido me cambió la vida». La noticia no tardó en hacerse pública, y con ella regresaron las miradas, las opiniones, los titulares. Pero esta vez nada de eso importaba. Guillermo y su pareja decidieron concentrarse en lo esencial: disfrutar cada momento, prepararse para la llegada del bebé y agradecer por la nueva oportunidad que la vida les daba. En entrevistas posteriores, Guillermo confesó que la paternidad a esa edad lo había transformado profundamente. «Me enseña a vivir sin prisa, a valorar los pequeños instantes. Este hijo no viene a llenarme vacíos, viene a recordarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». Sus palabras resonaron con fuerza entre quienes lo habían seguido durante años. Muchos se sintieron inspirados por su sinceridad, por la manera en que hablaba del amor sin pretensiones. Así, entre críticas y aplausos, entre miradas curiosas y bendiciones sinceras, Guillermo y su pareja construyeron su propio refugio. Un amor que no pedía permiso, que no buscaba aprobación, que simplemente existía. Y en ese refugio nació una familia pequeña, imperfecta, pero profundamente feliz. Al final, cuando se le preguntó si valió la pena enfrentarse a los juicios, sonrió y respondió: «Sí, porque la paz que siento ahora no se compra ni con fama ni con dinero. Solo con amor verdadero». Fue entonces cuando todos entendieron que su historia no era solo un romance más del espectáculo, sino una lección de vida. Porque Guillermo Capetillo demostró que el amor, cuando es auténtico, no envejece, solo se vuelve más sabio.
Los días posteriores al nacimiento de su hijo fueron una mezcla de emoción, cansancio y una gratitud infinita. Guillermo Capetillo, el mismo hombre que años atrás se había alejado del mundo buscando silencio y paz, ahora encontraba esa paz en los pequeños sonidos de la vida, el llanto del bebé al amanecer, la risa suave de su pareja, el murmullo de un hogar que recién comenzaba a construirse. Todo aquello que alguna vez creyó perdido, regresaba con una fuerza insospechada. Cada mañana era una revelación. Lo que antes eran rutinas solitarias, se convirtieron en rituales compartidos. Preparar el desayuno mientras sostenía al pequeño en brazos, observar cómo su compañera cantaba con ternura para calmarlo, o simplemente contemplar la escena con una sonrisa. En esos momentos comprendía que no existía mayor éxito que ese ver crecer el amor en su forma más pura, sin escenarios, sin cámaras, sin guiones. A menudo cuando el bebé dormía, Guillermo se quedaba mirándolo en silencio. Era inevitable que los recuerdos lo invadieran su juventud llena de luces. Los días de fama, los amores fugaces, las noches de soledad. Todo parecía tan lejano, tan irreal, como si perteneciera a otra vida. Y sin embargo, sin esas etapas, no habría llegado a este punto. Cada caída me trajo aquí, pensaba, a este instante donde todo tiene sentido. Su pareja también notaba ese cambio. «Nunca te había visto tan en paz», le dijo una tarde mientras el sol caía sobre el jardín. Guillermo sonrió con esa serenidad que solo otorgan los años. «Es que ya no tengo miedo», respondió. «Antes vivía para ser recordado, ahora solo quiero vivir». Los medios, al conocer la noticia del nacimiento, intentaron nuevamente acercarse. Ofrecieron exclusivas sesiones fotográficas, entrevistas. Pero él, con la madurez que le daba la experiencia, rechazó todo. «Esta historia no le pertenece al público», dijo, «le pertenece a mi familia». Y con esa decisión, marcó un punto final. Guillermo Capetillo dejaba atrás definitivamente el personaje para ser solo un hombre feliz. En su círculo cercano muchos lo admiraban por la valentía de empezar de nuevo. No todos se atreven a rehacer su vida a los 60 y tantos, a volver a creer, a volver a criar. Pero él lo hacía con una energía nueva, con una ternura que sorprendía incluso a sus amigos más antiguos. «No hay edad para aprender a amar de verdad», decía con convicción. «Solo se necesita el corazón dispuesto». Con el paso de los meses, su vida se llenó de momentos sencillos pero inolvidables. Las primeras palabras de su hijo, las cenas familiares sin formalidades, los paseos al parque donde nadie lo reconocía, y por primera vez eso le agradaba. Ya no era el actor que debía mantener una imagen. Era un padre, un compañero, un hombre común y pleno. A veces, cuando el pequeño se dormía sobre su pecho, Guillermo pensaba en todo lo que la vida le había enseñado. Comprendía que la verdadera madurez no estaba en acumular años, sino en aprender a perdonar a los demás, al destino y a uno mismo. Y eso lo había logrado solo ahora, en este nuevo capítulo. No faltaban quienes lo criticaban por haberse alejado de la fama o por su elección sentimental. Pero él ya no respondía. «No necesito que me entiendan», comentó una vez. «El amor que tengo me basta». Esa frase sencilla pero poderosa se volvió símbolo de su renacer. Y así, sin buscarlo, Guillermo volvió a convertirse en inspiración para muchos. Personas de distintas edades comenzaron a seguir su historia no por curiosidad, sino porque en su experiencia encontraban esperanza. En un mundo donde todo parece efímero, su historia recordaba que el amor real todavía existe, que la vida puede empezar una y otra vez, incluso cuando uno cree que ya ha visto todo. En una de sus últimas declaraciones, pronunciadas con la voz suave y la mirada llena de emoción, Guillermo resumió su viaje con palabras que tocaron el corazón de todos. «Fui un hombre de luces, de escenarios, de papeles que no eran míos. Hoy soy simplemente yo, y eso me hace más feliz que cualquier premio. El amor me encontró cuando dejé de buscarlo, y mi hijo me enseñó que aún hay mucho por vivir». Esa frase, dicha sin dramatismo, se convirtió en el cierre perfecto de una historia que parecía escrita por el destino. Porque sí, la vida le había dado segundas oportunidades, y él las había tomado con humildad y fe. Ahora, mientras sostiene la pequeña mano de su hijo y observa el horizonte desde la terraza de su casa,
Guillermo Capetillo ya no piensa en el pasado, ni en lo que fue. Piensa en lo que está siendo un hombre que después de tanto finalmente aprendió a amar y ser amado sin miedo. Y en ese silencio tranquilo, con el sol bañando la tarde, todo se resume en una sola verdad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces la vida nos sorprende cuando ya no esperamos nada. Nos pone frente a un nuevo amanecer justo cuando pensábamos que el sol no volvería a salir. La historia de Guillermo Capetillo es la prueba de ello. Un hombre que atravesó la fama, la soledad del juicio ajeno, y que al final eligió la paz, el amor y la familia. Porque no se trata de los años que pasaron, sino de lo que aún somos capaces de sentir. No importa si la vida nos derribó una y otra vez. Siempre habrá una oportunidad para volver a levantarnos, para creer en el amor, para construir algo nuevo con el corazón limpio. Guillermo nos enseña que los finales felices no son cuestión de suerte, sino de valentía. La valentía de mirarse al espejo, perdonarse y abrir los brazos sin miedo al qué dirán. Y tal vez al hacerlo descubramos como él, que la verdadera juventud está en el alma que aún se emociona, que aún se atreve a amar. Si esta historia te conmovió, te invitamos a reflexionar. ¿Cuántas veces te negaste una segunda oportunidad por miedo, por orgullo o por las opiniones de los demás? Quizás hoy sea el momento de dejar todo eso atrás y creer una vez más que el amor sigue siendo el milagro más grande de la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje, lleno de emociones y esperanza. ¿Y quieres seguir descubriendo historias reales, sinceras y humanas como la de Guillermo Capetillo? Te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para volver a empezar. Nos vemos en el próximo capítulo, donde una nueva historia de amor, valentía y redención te espera.